Sin duda, Al Capone ha pasado a la historia como una de las figuras más influyentes y controvertidas de la cultura popular del siglo XX. Su nombre sigue evocando violencia, corrupción y el poder casi ilimitado del crimen organizado en los años más oscuros de la América de entreguerras. En este documental analizaremos al detalle los años de plomo de Al Capone, un periodo en el que en el contexto de la ley seca se enfrentó a las principales bandas criminales que dominaban los bajos fondos de Chicago, hasta erigirse en el auténtico hegemón de Lampa en la llamada Ciudad del Viento. ¿Cómo pudo un joven de apenas 24 años levantar un imperio criminal que facturaba centenares de millones de dólares? ¿Hasta qué punto contó con la connivencia de jueces, políticos y fuerzas del orden para consolidar su poder? Responderemos a todas estas preguntas, pero antes de sumergirnos de lleno en este interesante relato, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Alphonse Gabriele Capone nació el 17 de enero de 1899 en Nueva York, en el seno de una humilde familia de origen napolitano. El pequeño Al Capone se crió como uno más de los chicos de la calle de entonces. Tras abandonar prematuramente la escuela, en su adolescencia militó en la banda juvenil de los Five Pointers, una organización que se encargaba de delitos de baja estofa, dirigida por Frank Yale y Johnny Torrio. En un principio, Al Capone alternó su actividad delictiva con esporádicos trabajos legales. Pero a los 19 años, la vida de Capone dio un giro cuando conoció a una atractiva irlandesa llamada Mae Coughlin, con la cual contrajo nupcias y tuvo una criatura, su único hijo, Sonny. Pocos meses más tarde falleció Gabriele Capone, el pater familias, dejando a una viuda con muchos hijos pequeños a los que alimentar. Entonces, Al Capone decidió abandonar su vida laboral legal y vivir exclusivamente del crimen. Nuestro protagonista comenzó como recaudador de burdeles y matón de Johnny Torrio, el líder de la organización que desde Chicago manejaba con mano de hierro sus intereses en Nueva York. Al Capone, gracias a su imponente físico, un don natural de gentes y una innata agilidad para las matemáticas, logró ascender en la organización de Torrio en Nueva York. Pero a finales del año 1919 tuvo que abandonar su ciudad natal debido a un encontronazo con un irlandés perteneciente a la Mano Blanca. El líder del gang puso precio a la cabeza de nuestro protagonista y no tuvo más remedio que huir a Chicago, una prometedora ciudad con más posibilidades de negocio que Nueva York. Capone se puso al servicio de Johnny Torrio, y este pronto encontró en el joven Capone el hombre que necesitaba para gestionar su expansivo negocio, basado en burdeles, juego y sobre todo distribución de alcohol, una actividad que reportaba pingües beneficios gracias a la ley seca. En los sucesivos años, Capone fue recompensado con la gerencia de varios locales y encargos críticos, como acabar con la vida de otros gángsters que osaron interponerse en sus actividades. Johnny Torrio, no obstante, siempre abogaba por una paz, pues en realidad había oportunidad de negocio para todos. En un principio logró sellar una tregua entre los clanes de los irlandeses Dion O'Banion y los hermanos Jenna, sicilianos de gatillo fácil. Pero pronto las rencillas explotaron de nuevo, llegando incluso Johnny Torrio a ser blanco de varios atentados. Esta escalada de violencia fue atajada por William E. Dever, elegido en 1923 como nuevo alcalde demócrata de Chicago, quien se puso como objetivo limpiar su ciudad de toda actividad criminal. Johnny Torrio entonces se exilió por unos meses y dejó su imperio al mando de su más leal secuaz, Al Capone, un joven de tan solo 24 años. Lo primero que hizo nuestro protagonista fue erigir un nuevo cuartel general. Para ello adquirió un edificio de 2 plantas en el 4833 de la calle 22, el Hawthorne Inn, club nocturno de uso exclusivo para su organización criminal. En la planta superior, Capone instaló su residencia y la de sus hombres de confianza, con todas las últimas medidas de seguridad del momento, como contraventanas de acero, paredes a prueba de metralleta y pasadizos secretos. Capone se centró entonces en las inminentes elecciones en Cícero, una ciudad de 70.000 habitantes ubicada a 10 kilómetros de Chicago. Cícero era una ciudad dormitorio sin un solo burdel ni casa de juego.
La organización de Johnny Torrio tenía bajo soborno al alcalde Cleña y su mano derecha Vogel, pero ambos se negaron a seguir cooperando, al menos hasta la celebración de las elecciones municipales. Si esta dupla ganaba, la asociación Torrio-Capone podría establecer en Cícero burdeles y salas de juego. A cambio, su organización debería apoyar a la candidatura republicana, con métodos, digamos, poco ortodoxos. Johnny Torrio regresó de su exilio en marzo de 1924, justo para coordinar los cruciales comicios que decidirían el destino político de Cícero. El día señalado fue el 1 de abril. El 31 de marzo, víspera de las elecciones, Capone se puso al mando de las operaciones con 200 de sus soldados, que irrumpieron en la sede del Partido Demócrata, aporreando a los allí presentes, incluso al candidato William K. Flown. Al día siguiente, Cícero se sumió en el caos. Capone y sus hombres se repartieron por todos los colegios electorales. En las filas de votación, aquellos siniestros matones preguntaban por la intención de voto. Si cualquier despistado confirmaba que votaría por los demócratas o sostenía en la mano una papeleta de este partido, amablemente un soldado de Capone le entregaba una papeleta republicana, al mismo tiempo que le apuntaba con una pistola bajo la gabardina. Muchos interventores demócratas fueron apaleados y decenas de encargados de las urnas fueron secuestrados hasta el final de la votación. Durante esta jornada en Cícero se registraron numerosas palizas, puñaladas e incluso heridos de bala. Ante la violencia desatada en Cícero, el juez del condado envió a policías provenientes de Chicago. Sucedió en la esquina de la calle 22 con Cicero Avenue. Allí, dentro de una limusina negra, se encontraban Al y Frank Capone, acompañados de su primo Charlie Fischetti. La policía motorizada de Chicago utilizaba el mismo tipo de vehículos negros que los gángsteres, sin ningún tipo de distintivo policial. Los Capone pensaron que se trataba de sus acérrimos enemigos, los O'Donnell, así que abrieron fuego. La policía respondió, y durante el tiroteo fue herido mortalmente Frank Capone. Al y su primo Charlie Fischetti huyeron del lugar, dejando atrás el cadáver de su familiar. Como no podía ser de otra manera, Joseph Cleña ganó las elecciones. El electo alcalde cumplió su promesa, y el 1 de mayo de 1924 se abrió el Hawthorne Smoke Shop, la primera casa de juego en Cícero. En pocos meses, este negocio generó $50.000 de ingresos diarios. Este éxito condujo a Johnny Torrio a abrir más centros de juego en Cícero, 161 en total, en los sucesivos meses. Muchos habitantes de Chicago hicieron de Cícero su nuevo lugar de recreo, en búsqueda de la diversión que su estricto alcalde William Dever les negaba. Johnny Torrio estableció en Cícero 128 bares, suministrados por su propia marca de cerveza. Ante el auge del negocio, Torrio y Capone reestructuraron su organización, situando a Jake Greasy Thumb Guzik como número 3. Veremos más adelante que este hombre, 13 años mayor que Capone, jugó un rol decisivo en la organización. Torrio estableció su cuartel general en Chicago, en el 2146 de Michigan Avenue. Con el ánimo de ofrecer un servicio lo más profesional posible, Torrio incluso dispuso de catas de cerveza que los dueños de los bares podían probar antes de comprar grandes cantidades. A sugerencia de Capone, su organización fue la primera en registrar en libros de contabilidad las entradas y salidas de todos sus negocios. Pero en primavera de 1924, el alcalde Dever ordenó el cierre y confiscación de todo el material allí depositado. No obstante, un juez municipal llamado Howard Hayes ordenó la inmediata devolución de los libros de contabilidad a Johnny Torrio. El 8 de mayo de 1924, Al Capone se metió en un buen lío. Un ladrón de alijos llamado Joe Howard pegó a Jake Guzik, hombre más de números que de acción. El número 3 de la organización avisó a Capone, y este fue a buscar al agresor, descerrajándole 6 tiros en la barra de un bar, en presencia de varios testigos.
Capone fue detenido y al día siguiente los lectores del Tribune de Chicago por vez primera vieron su cara y nombre, bautizado por el redactor como Tony Scarface Capone. Al Capone fue llevado a juicio, pero todos los testigos llamados por la acusación callaron o dijeron no acordarse de nada. Nuestro protagonista decidió alejarse de Chicago y Cícero por un tiempo, hasta que el 11 de junio se presentó voluntariamente en una comisaría de Chicago, preguntando por qué lo buscaban. El juicio por la muerte de Joe Howard fue retomado, y Capone se presentó como un anticuario que nada tenía que ver con el crimen organizado. El veredicto del jurado fue: Joe Howard fue asesinado por una o varias personas desconocidas, de sexo masculino y raza blanca. Librado de este asunto, Capone se reincorporó al gang de Torrio, quien extendió su área de influencia en pequeños municipios aledaños a Cícero, abriendo sobre todo prostíbulos. Al Capone se instaló junto a su guardia de corps en Forest View, una pequeña comunidad de vecinos que aceptó entusiasmada la presencia de los nuevos inversores, entre comillas, a cambio de que les pavimentaran las calles. Lo que no vieron venir los vecinos es que Capone fundó el Maple Inn, el mayor burdel de todo el estado de Illinois. Capone encargó al arquitecto la construcción de varias estancias secretas subsuelo para acoger a fugados de la justicia, así como a pasadizos y túneles con centenares de armas. Los vecinos, horrorizados, protestaron por la instauración del burdel. Capone ofreció dos soluciones: dinero o hacerles la vida imposible. Todos los cargos electos de la agrupación vecinal acordaron trabajar para el gang de Capone. Mientras Torrio y Capone diversificaban su actividad fuera de Chicago, en la Ciudad del Viento se estaba cociendo un conflicto que pronto reflotaría las 1001 afrentas calladas por los distintos clanes. El irlandés Dion O'Banion, jefe del nordeste de Chicago, centró su actividad en la adquisición y suministro de whisky de alta calidad. Sonados fueron dos golpes. El primero de ellos consistió en el secuestro de un vagón de mercancías que transportaba whisky a Canadá por valor de $100,000. O'Banion, en otra acción, logró birlar $30,000 de barriles de whisky decomisado a la policía. Un robo que tardó semanas en descubrirse, pues los hombres de O'Banion tuvieron la molestia de cambiar el preciado licor por agua. Los Jenna, dueños del Southside, inundaron cierta parte del territorio asignado a O'Banion con su alcohol destilado, de muy baja calidad, reventando el precio de mercado. El irlandés contraatacó incautando camiones de los Jenna. O'Banion, partidario de mantener la paz, avisó a Torrio de las molestias que le estaban produciendo los italianos Jenna, aviso del cual Torrio hizo oídos sordos. Y es que ambos también tenían rencillas. El origen fue la jornada electoral de Cícero, día en que O'Banion cedió hombres a Torrio sin después en recibir nada a cambio. Ante las quejas del irlandés, Torrio consintió en otorgarle ciertos puntos de venta en Cícero, una concesión que aprovechó O'Banion para paulatinamente extenderse más allá del área de influencia estipulada. Los Jenna, reunidos en familia, decidieron que el tiempo para la paz había pasado, matarían a aquel condenado irlandés y se quedarían con todo su negocio. Pero esta acción fue detenida a tiempo por Mike Merlo, presidente de la Unión Siciliana, una entidad que gozaba de enorme ascendencia en la comunidad italoamericana, incluso entre los gángsters. En junio de 1924, O'Banion contactó con Capone y Torrio. Los tres eran socios únicos de una fábrica de cerveza, la Sieven. Estaba dispuesto a venderle su parte por $500,000 y a cambio desaparecería del mapa. Se retiraría a Colorado. Torrio y Capone asintieron. Entonces O'Banion los citó una semana después en la fábrica, con el fin de finiquitar las últimas entregas de licor. Allí solamente apareció Torrio con alguno de sus hombres, pues en este momento Capone estaba fugado por el asesinato de Howard.
O'Banion dio la bienvenida a su antiguo socio, pero al momento irrumpió el jefe de policía Collins en persona, deteniendo a O'Banion, Torrio, sus escoltas y 22 camioneros del gang. Todos terminaron en el calabozo. Johnny Torrio sacó fajos de billetes por valor de $12.500 para pagar la fianza de él mismo y sus hombres, dejando a O'Banion en comisaría. Según Torrio y Capone supieron días más adelante, O'Banion se jactaba de haber engañado a los más grandes gángsteres de Chicago. Torrio convocó a Dion O'Banion para mantener una reunión. A este encuentro solo acudieron Capone, Torrio y O'Banion, con 2 escoltas por bando. Torrio y Capone se hicieron acompañar de Frank Rio y Frank Nitti. En cierto momento de la negociación, Capone, previamente pactado con Torrio, sacó a colación el asunto de los Jenna, asegurando que el líder Angelo Jenna había tenido una mala racha esa semana jugando a la ruleta. Capone propuso a O'Banion condonar la deuda de $30.000, pues en el casino donde Jenna había jugado participaba como pequeño socio O'Banion. La respuesta del irlandés fue firme. Cogió el teléfono y llamó a Angelo Jenna, dándole un plazo de 1 semana para que pagara su deuda. A pesar de ello, Torrio ofreció a O'Banion volver al estado de tregua. No sabemos en qué condiciones, pues O'Banion respondió a esta propuesta con esta exclamación: «Decid a los sicilianos que se vayan al infierno». La guerra entre Dion O'Banion y los hermanos Jenna parecía inevitable. Estos últimos se reunieron con Torrio y Capone con el fin de solventar el asunto O'Banion y el cargo vacante en la presidencia de la Unión Siciliana, pues el presidente Mike Merlo agonizaba a causa de un cáncer. Angelo Jenna informó de su candidatura, respaldada por Frank Yale, antiguo aliado de Torrio y Capone en Nueva York, que gozaba de gran influencia en la Unión Siciliana. El 8 de noviembre de 1924, el presidente de la asociación Mike Merlo falleció. En todos los funerales de gángsteres era costumbre encargar coronas funerarias a la floristería de Dion O'Banion. Recordamos que el gángster irlandés pasaba muchas horas en el negocio y atendía a las visitas mientras confeccionaba él mismo los encargos. Johnny Torrio pidió $8.000 en rosas en rojas y $10.000 más en otro arreglo floral para el entierro de Mike Merlo. La noche del 9 de noviembre, Jim Jenna acudió a la floristería acompañado de una persona neutral y respetada por todos los gangs, Carmen Bacco, el sellador de la ciudad, el encargado de pesos y medidas. Jenna encargó una corona funeraria de grandes dimensiones. Dion O'Banion, diligente, se tomó en serio el trabajo y ordenó a sus empleados quedarse hasta bien entrada la madrugada con el fin de terminar de confeccionar el arreglo funerario. Los trabajadores de la floristería concluyeron la faena, pero tal y como pactaron con su patrón, al día siguiente entrarían más tarde. Dion O'Banion, en cambio, sí comenzó su jornada laboral puntual, a las 9 de la mañana, dando los últimos arreglos a las flores que acompañarían a la eternidad al presidente de la Unión Siciliana. Hacia el mediodía del 10 de noviembre, un sedán azul aparcó frente a la Catedral del Santo Nombre, enfrente de la floristería de O'Banion. Gregory Summers, un niño de 11 años, semanas más tarde en el juicio describió a los 3 hombres que vio salir del vehículo. 2 de los hombres eran morenos y parecían forasteros, el otro era de poca complexión. William Crutchfield, fiel portero de Dion O'Banion, se encontraba barriendo la tienda. Para acceder a la trastienda donde se encontraba el gángster irlandés había que atravesar una puerta giratoria. Es por ello que las autoridades en la reconstrucción de los hechos dieron por supuesto que Dion O'Banion al menos conocía a uno de los 3 hombres. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El portero Crutchfield no pudo detener a los 3 malhechores, quienes de inmediato se montaron en el sedán azul y marcharon a toda prisa gracias a que un cuarto hombre, el conductor, les esperaba con el motor en marcha. El portero William Crutchfield fue el primero en contemplar el cadáver de Dion O'Banion. El jefe de la policía secreta, William Shoemaker, reconstruyó el crimen. O'Banion saludó a alguno de los 3 sospechosos dándole la mano y este le atenazó los brazos.
Los otros 2 criminales abrieron fuego, impactando con 6 precisos disparos. 2 en el pecho, 1 en la mejilla derecha, 2 en la laringe para que no hablara en caso de sobrevivir y el tiro de gracia en el cerebro. Shoemaker apuntó la posibilidad de que el conductor fuera el líder del gang Angelo Jenna. El hombre conocido por O'Banion sería su hermano Mike Jenna, el menos agresivo de todos ellos, y a los ejecutores del crimen no se les pudo identificar. Quizá fueron 2 sicarios sicilianos contratados por la organización. Al cabo de los días se celebró el funeral. Johnny Torrio y Al Capone asistieron en segunda fila, un cortejo masivo de 2 kilómetros donde acudieron 10.000 personas, más 5.000 que esperaban al difunto en el cementerio. La policía secreta confiscó armas en el Camposanto y veló porque no estallara la violencia entre clanes. El cardenal Mundelein ofreció el entierro, pero dispuso que Dion O'Banion reposara en tierra no consagrada, pues era un criminal. La policía no logró resolver la identidad de los asesinos de Dion O'Banion, pero su sucesor Jimmy Weiss lo tuvo claro. Los culpables eran los Jenna y sus compinches Johnny Torrio y Al Capone. Juró venganza contra todos ellos. Johnny Torrio se tomó en serio estas medidas y decidió alejarse de Chicago a bordo de un crucero de placer por las Antillas. De esta manera, Al Capone volvió a quedar al cargo de la organización. Nuestro protagonista se refugió en su cuartel general en Cícero, escoltado en todo momento por sus hombres y evitando cualquier movimiento innecesario. Estuvo varios meses sin pasar por su casa y visitar a sus familiares. Puntualmente, eso sí, cada noche llamaba primero para hablar con su madre y después con su esposa, que recordamos vivían juntas con todo el clan Capone. Lo cierto es que no fueron fútiles las amenazas de Jimmy Weiss. El 12 de enero de 1925, Capone se disponía a realizar un pequeño trayecto a bordo de una limusina con 2 guardaespaldas y su chofer Sylvester Barton. Cuando Capone se subió en el vehículo, una limusina negra apareció por la calle. Dentro iban el mismo Jimmy Weiss y sus 2 lugartenientes, Skemmer Drucci y Bugs Moran, con pistolas automáticas y carabinas. Aunque fueron acribillados, el único herido fue el chofer Barton. Ese mismo día, Al Capone llamó a diversas compañías aseguradoras, ofreciendo grandes cantidades por un seguro de vida. Todas le rechazaron. Al día siguiente, Capone pidió a la General Motors una limusina personalizada de 7 toneladas de peso, de carrocería con revestimiento de acero, cristales a prueba de bala de 30 centímetros y ventanilla corredera para facilitar el uso de armas desde dentro. A las pocas semanas, nuestro protagonista dispuso de este vehículo y desde entonces realizó todos sus desplazamientos en él. Para entonces, a principios de año, Johnny Torrio regresó, pues debía testificar en el caso Sieben, recordamos, la emboscada que le preparó el fallecido Dion O'Banion, delatándole a la policía. En la primera vista celebrada el 23 de enero, Torrio se declaró culpable de infringir la ley seca, aceptando una pena de 9 meses de cárcel. El juez le concedió 5 días de libertad para dejar sus asuntos listos antes de entrar en prisión. Con esta autoinculpación, Torrio creyó que se podría refugiar de Jimmy Weiss y sus sicarios, pudiendo manejar sus negocios confortablemente desde la cárcel. Pero lo que no se esperó fue la inmediata reacción de los irlandeses. El 24 de enero, tan solo un día después de declararse culpable, Torrio se encontraba en Clyde Avenue, acompañando a su mujer en unas compras. 2 pistoleros emergieron de un Cadillac y acribillaron a Johnny Torrio. 4 disparos impactaron en su cuerpo, 1 en la mandíbula y otros 3 en pecho, brazo derecho e ingle. Más tarde, los testigos constataron que uno de los pistoleros se quedó sin munición y no pudo dar el tiro de gracia.
A pesar de la gravedad de las heridas, Johnny Torrio sobrevivió y fue trasladado al hospital. Allí fue interrogado por la policía y aseguró que conocía la identidad de los dos atacantes, pero que nunca revelaría sus nombres. Un chico de 17 años identificó a uno de ellos con la fotografía de Bugs Moran, pero tras un careo fue liberado a cambio de una fianza de $5.000. Torrio salió del hospital a las 3 semanas y de inmediato fue trasladado a Waukegan, la mayor cárcel del condado de Lake. Como era de esperar, Torrio sobornó al alcaide y pudo realizar llamadas y reunirse en persona con quien quisiese. El primero en ser reclamado fue Al Capone, a quien le otorgó todo su imperio a cambio de unas cuantiosas rentas anuales. Johnny Torrio estaba cansado de la guerra de bandas. En cuanto saliese de prisión, reconstruiría una nueva vida fuera de Chicago. De esta manera, Al Capone, de 26 años de edad, se hizo con las riendas de la organización criminal más grande de los Estados Unidos. Nuestro protagonista estableció su cuartel general en el Hotel Metropole, en el 2300 de South Michigan. Capone alquiló de manera permanente 8 habitaciones para él y 12 para sus hombres, además de 2 habitaciones destinadas a gimnasio, pues ordenó a sus guardaespaldas a estar en perfecto estado de forma. Un curioso método con el cual Capone ponía a prueba la voracidad y ánimo de sus hombres. Les enviaba a mujeres voluptuosas, si no yacían con ellas, los despedía. Y es que había que prepararse para una guerra sin cuartel. Los gangs de irlandeses, polacos y judíos se unieron a Hemingways. Capone contó con el apoyo de los O'Donnell, del West Side, McErlaine y los sicilianos hermanos Jenna. Al Capone designó como director gerente de su organización a Jake Gutzik. Frank Nitti fue tesorero y principal enlace con la Unión Siciliana, asociación de la cual Capone no podía participar, pues no era oriundo de esta región. Su hermano Ralph Capone fue nombrado como jefe de ventas. Sus hombres de acción fueron su guardaespaldas favorito, Phil D'Andrea, James Belcastro, William Tres Dedos Jack White, Joe Butters, Paul DeWater, Sam Mooney Giancana y Jack McGann, personajes que jugaron un papel crucial en los sucesivos años. Fue en este momento cuando Capone compró decenas de Tommy Gun, metralletas Thompson. Cada miembro de confianza llevaba una tarjeta con el nombre y teléfono de la organización que se debía utilizar en caso de arresto. La dirección fiscal del gang de Capone estaba ubicada en una modesta tienda de ultramarinos en Cícero, a nombre de Louis Cowan, un hombrecillo de 1,40 m de altura, que diligentemente se dirigía a comisaría y pagaba en efectivo cualquier cantidad por alta que fuera. Muchos de los inmuebles adquiridos por Capone fueron puestos a su nombre. A pesar de la guerra de bandas, los negocios de Capone iban como un tiro. Tal era la connivencia con el alcalde Joseph Kleña, que en ocasiones la organización guardaba enormes cantidades de alcohol en el ayuntamiento. Los diarios de Chicago y Cícero comenzaron a publicar noticias sobre la guerra de bandas. Robert St. John, redactor y copropietario del Tribune de Cícero, publicó demasiados artículos sobre la organización. Capone simplemente compró todas las acciones y despidió al reportero. Nuestro protagonista también se encontró con cierta oposición del reverendo Hoover y la West Suburban Citizens Association, una entidad cristiana que atacó al Hawthorne Smoke Shop, uno de los prostíbulos de Capone. El líder italiano respondió con el apaleamiento masivo de sus integrantes. El juez desestimó la denuncia de la asociación cristiana. El 25 de mayo de 1925, Angelo Jenna, líder del clan de los Jenna y presidente de la Unión Siciliana, fue sorprendido mientras iba en coche por una limusina donde iban Hemingways, Bugs Moran y Vincent Drucci. Los 3 irlandeses abrieron fuego y Angelo Jenna se estampó contra una farola. Hemingways se encargó de rematar en persona a Angelo Jenna. Este hecho fue respondido el 13 de junio, cuando Moran y Drucci fueron acribillados, aunque solo resultaron heridos y fueron al hospital.
Mike Jenna, que participó en el tiroteo, falleció el mismo día al enzarzarse en un enfrentamiento con la policía. El clan de los Jenna pasó a estar liderado entonces por Tony Jenna. El 8 de julio recibió una llamada de un tal Giuseppe Nerone il Cavaliere, citándole en una barbería para proporcionarle información crucial sobre el asesinato de Dion O'Banion. Tony Jenna acudió, pero allí se encontró a 2 pistoleros que le acribillaron. Jenna sobrevivió apenas para llegar al hospital y murmurar unas palabras: il Cavaliere. La policía tan solo encontró su cadáver cerca de una calle próxima a la barbería. Los policías nunca encontraron a los ejecutores del crimen, pero lo atribuyeron al entorno de Hemingway o Al Capone. ¿Cómo era posible que Al Capone hubiera planeado la liquidación del líder de los Jenna, teóricos aliados suyos? La respuesta está en la presidencia de la Unión Siciliana. Con la neutralización de los Jenna, pues los 3 hermanos restantes huyeron, Capone logró posicionar mejor a su candidato, Tony Lombardo. Pero este no logró alcanzar el cargo, pues perdió contra Sammuccio Amatuna, un antiguo aliado de los Jenna, que quiso erigirse como refundador del clan. Pero poco le duró el cargo. El 13 de noviembre, Amatuna murió tiroteado en una barbería, a manos de Vincent Drucci, uno de los aliados del clan de Capone. Nuestro protagonista entonces sí logró colocar a Tony Lombardo en la presidencia de la Unión Siciliana. Unas semanas antes, Johnny Torrio salió de prisión y terminó de finiquitar su participación en el imperio que él mismo había construido. A cambio de una renta anual, dejó todo en manos de Capone. Johnny Torrio se estableció en Italia. Mas Capone, a finales de diciembre, tuvo que abandonar Chicago de incógnito, subido en un tren rumbo a Nueva York. Junto a su esposa Mae, acudió a Nueva York, en búsqueda de un doctor que pudiese solucionar una grave infección del mastoides que sufría su pequeño hijo Sonny, de 7 años de edad. Capone recibió diversas negativas de especialistas, pues la operación era complicada, y debemos imaginarnos la posible reacción de Scarface ante un fracaso médico. Pero finalmente el matrimonio Capone encontró un doctor que concluyó con éxito la intervención quirúrgica. Después de 5 años fuera de su ciudad natal, el día después de Navidad, Capone aprovechó la estancia en Nueva York para finiquitar un asunto. Acudió con un amigo al Adonis Social Club, el local de billares donde pasó buena parte de su juventud. Este club ahora era frecuentado por Richard Lonergan, jefe del clan irlandés La Mano Blanca, los mismos que obligaron a Capone a exiliarse de Nueva York. Irlandeses e italianos se respetaron, pero en un momento dado de la noche las luces se apagaron e irrumpieron 6 hombres que acribillaron al líder de La Mano Blanca. De esta manera nuestro protagonista se cobró venganza y además eliminó a un rival por hacerse con el control del puerto comercial neoyorquino. Al Capone fue arrestado, pero a la vista nadie declaró contra él. Fue puesto en libertad. La prensa local atribuyó al Capone el oficio de portero de club. Vemos que su fama aún no había trascendido al ámbito de Chicago. A principios de 1926, Capone regresó a Chicago. Durante su breve ausencia se registraron multitud de tiroteos y asesinatos entre miembros del clan de Capone y de Hemingway. De tal magnitud fue el problema que el vicepresidente de Estados Unidos, Charles Dawes, presentó en el Congreso una investigación federal con el fin de escudriñar qué estaba sucediendo en Chicago. El asunto se salió de madre un 17 de abril de 1926. William McSwigin, un prometedor joven ayudante del fiscal Robert Crowe, que había logrado encausar a 9 criminales, citó a Capone para charlar amistosamente en el Hawthorne Inn, club perteneciente a la organización de nuestro protagonista. Los hombres de Capone le advirtieron que McSwigin llegó al local acompañado por Klondike O'Donnell, aunque este último se quedó fuera, un gángster con el cual Scarface mantuvo un enfrentamiento reciente.
No sabemos cómo sucedió, pero tras abandonar el Hawthorne Inn, William McSwiggan fue tiroteado hasta la muerte. El fiscal del estado, Robert Crowe, prometió vengar la muerte de su joven ayudante, ofreciendo $5.000 de recompensa, $82.000 actuales, a quien identificara a los ejecutores del crimen. Y no solo se limitó a eso. La policía del fiscal irrumpió en 25 locales de Capone, destrozando ruletas de juego, mobiliario y requisando sin autorización cajas fuertes. Tamaña fue la furia de la policía del fiscal que entraron en el burdel Stockade, requisando los libros de contabilidad y prendiendo fuego al local. Los libros de contabilidad del Hawthorne Smoke Shop también fueron confiscados. Veremos más adelante un hecho que propició la perdición de Al Capone. El 27 de mayo, el jurado federal acusó a Al y Ralph Capone, Charlie Fischetti y Peter Payette, los tres hermanos O'Donnell y su socio Harry Madigan, de conspiración para infringir la ley Volstead, la ley seca. Capone desapareció y se refugió en Cooderey, Wisconsin, donde unos meses atrás adquirió por $250.000 una mansión alejada de miradas indiscretas. El fiscal Robert Crowe demostró ir en serio con el asunto, pues a los hermanos O'Donnell los recluyó en la oficina del fiscal y no en la comisaría como era habitual, pues Crowe era sabedor que muchos policías en realidad trabajaban para el crimen organizado. Semanas más tarde, cuando el revuelo mediático amainó, Capone comunicó que estaba dispuesto a entregarse. Pat Roche, jefe de investigación del caso, recogió a Capone en la frontera con Indiana, mismo momento en que nuestro protagonista afirmó a la prensa que no tenía nada que ver con la eliminación de McSwiggan, pues era un buen chico al cual pagaba por sus servicios. Finalmente, la acusación contra Capone por infringir la ley Volstead quedó en nada, al igual que un careo preliminar por la muerte de McSwiggan. No se presentó ningún testigo, ni el fiscal pudo mostrar pruebas concluyentes. De vuelta en Chicago, Al Capone planeó una contundente acción contra el clan de Hemingways. El 10 de agosto de 1926, Hemingways y Vincent Drucci, los dos líderes de la organización, acordaron reunirse con Morris Eller, jefe político del Distrito 22, en el edificio conocido como Standard Building Oil. Pero antes de ingresar, a plena luz del día aparecieron 4 pistoleros que dispararon a discreción hasta quedarse sin munición. La policía acudió y tras una persecución logró identificar a Louis Barco, soldado de Al Capone. El juez puso a Barco frente a Vincent Drucci y este último aseguró que no sabía quién era ese hombre. 5 días más tarde, el 15 de agosto, Hemingways y Vincent Drucci sufrieron otro atentado fallido mientras iban en coche. Hemingways contraatacó el 20 de agosto. Al Capone se encontraba desayunando junto a Frank Rio en la planta baja del Hawthorne Inn, local de su propiedad. De repente, un coche negro apareció y descargó varias ráfagas de Tommy Gun contra el interior del restaurante. Frank Rio conminó a su jefe a que permaneciera tumbado en el suelo, pues en realidad este ataque era una ñagaza para que Capone saliera fuera del local. Rio tuvo razón, pues a los pocos minutos irrumpieron más coches que acribillaron el Hawthorne Inn. En esta acción tan solo resultó herido el pistolero Louis Barco y una familia que nada tenía que ver con el tema, los Freeman. Capone pagó la operación de la señora Freeman, así como las reparaciones en las casas colindantes. El jefe de la policía secreta Shoemaker encaró a Louis Barco frente a Hemingways, Vincent Drucci, Bugs Moran, Frank Gusenberg y sus hermanos Pete y Henry, identificados por algunos testigos como los perpetradores del tiroteo en el Hawthorne Inn. Respetando la ley del silencio, Louis Barco aseguró que no conocía a ninguno de ellos. Vemos pues que la guerra entre Capone y Hemingway se encontraba en su punto más álgido. Es por ello que Johnny Torrio regresó de Italia y se ofreció como mediador entre ambas partes. El 4 de octubre de 1926 se celebró una reunión en el Morrison Hotel, donde acudieron Johnny Torrio, Hemingways y Tony Lombardo,
presidente de la Unión Siciliana, en representación de Al Capone. Torri ofreció un jugoso acuerdo a Hemingway. La venta en exclusiva de la cerveza en Chicago, al norte de Madison Street. Un ventajoso acuerdo que Hemingway aceptó, pero solo si le entregaban a John Scalise y Alberto Anselmi, los dos pistoleros más sanguinarios de Capone que habían intentado acabar con su vida en el atentado del Standard Building Oil. Torrio y Tony Lombardo se negaron. No hubo acuerdo. Capone entonces ejecutaría el plan maestro que llevaba pergeñando desde hacía semanas. Todo sucedió el 11 de octubre de 1926. Hemingway residía en un edificio de 3 pisos ubicado en el 740 de North State Street, al lado de la floristería de Dion O'Banion. A principios de octubre, un hombre llamado Oscar Lundin alquiló una habitación en una casa contigua. Un día después, una atractiva rubia que se hacía llamar Theodore Schultz alquiló otra habitación enfrente. Las dos caseras eran dos señoras mayores, que posteriormente aseveraron a la policía que sus inquilinos marcharon al día siguiente, entrando 2 hombres en cada habitación. Pasaron una semana sin salir de las habitaciones, con provisiones suficientes y fumando compulsivamente. Hemingway este 11 de octubre fue llamado a un juicio menor. A las 4 de la tarde llegó a las inmediaciones de su residencia, montado en un coche conducido por Frank Gusenberg. Apenas puso en pie la calle, frente a la Catedral del Santo Nombre, la comitiva de Hemingway fue acribillada desde las 2 habitaciones enrentadas. Los agentes descubrieron 35 cápsulas de Tommy Gun y 9 cartuchos de escopeta. En el atentado fallecieron el guardaespaldas Patrick Murray y Hemingway fue atravesado por 10 impactos de bala. Mientras se embalsamaba el cadáver de Weiss, Capone citó a la prensa en su cuartel general, recibiendo a los periodistas con un elegante traje y un pisco labis. Capone afirmó lo siguiente: Jimmy era un buen muchacho. Podía haberse marchado hace tiempo, llevándose lo suyo, y aún estaría vivo. 4 veces intenté arreglar las cosas para que tuviéramos paz y una vida que valiera la pena. Hay algunos chicos razonables en su pandilla, y si desean paz, yo estoy por ella ahora, como lo he estado siempre. Siento que mataran a Jimmy, pero nada tengo que ver con ello. Yo no quiero que mi vida termine en el arroyo, agujereado por una ráfaga de metralleta, así que, ¿por qué iba yo a matar a Weiss? A pesar de los intentos de Capone por rehuir cualquier participación en el crimen, el jefe de la secreta Shoemaker en su informe apuntó que Scarface contrató a 18 tiradores provenientes de Nueva York. Tras el funeral de Hemingway, Capone organizó una gran reunión en el Hotel Sherman, donde acudieron los principales gángsteres de Chicago, acompañados por sus lugartenientes. Como nota curiosa, la prensa fue invitada, pero los periodistas tan solo pudieron permanecer en el hall del hotel. Capone no asistió a la reunión, pero envió en representación suya a su hermano Ralph, Tony Lombardo, Jake Gudzik y Eddie Vogel. Por parte de la organización de Hemingway acudieron Vincent Drucci y Bugs Moran. Los 3 hermanos O'Donnell también acudieron, así como Ralph Sheldon, McErlane y otros líderes que apenas gozaban de relevancia. Se permitió la entrada de un policía como observador. Los allí presentes discutieron los 6 puntos que propuso Capone. Olvidar todas las ofensas y venganzas personales. Renunciar a la violencia como medio para arreglar las disputas, que se someterían a arbitraje. Poner fin a los chismes y rumores entre bandas. No robar clientes a otra organización. Respeto al territorio de cada parte. En caso de sanción personal, la pena dictaminada por una comisión la llevaría a cabo el mismo jefe de banda en presencia de testigos. Reestructuración del área de influencia de cada gang. Este último punto supuso la total desaparición de los clanes menores. Moran y Drucci, herederos de Weiss, podrían seguir operando, pero en un territorio muy pequeño. Habían perdido.
Los O'Donnell, como aliados de Capone, fueron recompensados con una expansión de su negocio. De esta manera, Al Capone, a sus 27 años de edad, quedó a cargo de un imperio criminal que englobaba a 20.000 bares, moteles, garitos, burdeles y salas de juego diseminados por el estado de Illinois. Al Capone había vencido la guerra de bandas, pero ahora debería afrontar el reto más importante de su vida: una investigación federal a cargo de unos incorruptibles oficiales al mando de un avezado inspector llamado Elliot Ness. Todo esto lo veremos en el siguiente capítulo.